Muy buenos días a toda la comunidad educativa de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de capacitaciones 2024. Hoy estamos con el taller 4, la universidad como institución educativa, origen, evolución histórica y su misión en el siglo XXI. Nuestro discentante internacional es el profesor José Antonio Alonso Navarro, Madrid, 1965. Voy a hacer lectura voy a resumir, verá su extenso currículum. Es filólogo, traductor, escritor y profesor universitario de lengua y literatura inglesa y literatura europea, especialista en literatura medieval inglesa e irlandesa. Es doctor con mención cum laude en filosofía inglesa por la Universidad de Coruña, España. Licenciado en filosofía inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el CAP en la Universidad de Málaga, España, con la calificación de sobresaliente. Actualmente, el profesor Alonso Navarro es profesor de Filología de la Lengua Inglesa en el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción, profesor titular de Humanidades en la carrera de Periodismo de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte y colaborador en varias universidades europeas. Es autor de numerosos textos y artículos científicos y traducciones medievales, algunos de los cuales al final, ¿verdad?, cuando ustedes llenen el cuestionario que vamos a pasar, entonces vamos a sortear. Agradecida, profesor, por el tiempo valioso que nos brinda a la Universidad, la Facultad de Odontología de la UNA, y el auditorio es suyo, maestro. El micrófono, doctor, el micrófono. Perdón. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues muchas gracias a la profesora María Cristina, mi querida compañera, a la que quiero, admiro muchísimo, de muchos años, ¿verdad?, por haberme invitado a impartir esta charla, que quiero que sea sobre todo informal, que quiero que sea amena, no tanto académica. Y realmente, como digo, estoy absolutamente encantado de estar con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, esta charla tiene como objetivo principal hablar sobre todo sobre el origen de la universidad en la Edad Media, sobre su génesis, que es muy importante en Europa, destacando sobre todo pues algunos aspectos y factores relacionados con la naturaleza propia de la universidad medieval como institución y de cómo progresiva y gradualmente la universidad medieval va tomando cuerpo gracias a los esfuerzos de dos elementos, de dos agentes muy importantes, que son, sin duda alguna, los profesores y los estudiantes en conjunto. Fijaos, de la Edad Media pasaremos a recorrer en un breve, no demasiado extenso periplo, los siglos posteriores, hasta llegar a la Universidad Europea del siglo XX y después de un breve recorrido por la Universidad del siglo XX a través del Plan Bolonia, trataremos también muy brevemente de soñar, de pensar a nivel general, pues cómo debe ser o cómo debería ser la universidad del siglo XXI. Nos estamos enfrentando a unos retos muy complejos. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. No sabemos ese devenir histórico de la inteligencia artificial, pero ayer en una clase sobre pensamiento marxista yo lo relacionaba con un proceso de revolución industrial que va a cambiar muchas cosas. Pero, en fin, no me voy a meter en eso de la inteligencia artificial, pero indudablemente va a ser parte de la universidad del siglo XXI, para bien en algunos casos y para mal en otros. Bueno, yo voy a impartir esta modesta charla, sobre todo desde mi experiencia como profesor universitario de lengua y literatura inglesas,
como ha dicho muy bien la profesora Cristina, especialista en literatura medieval antigua, medieval y del Renacimiento a partir de 1990, pero no como un gestor educativo o un experto en educación, que realmente no lo soy, sino desde mi, creo que valiosa y rica experiencia como profesor universitario después de muchos años. Voy a comenzar esta charla trasladándome a algo que me encanta, que es la Edad Media. Realmente es una edad, una época, como dijo hace poco una periodista, escribiendo sobre algunas cositas que había dicho sobre la Edad Media, no es una época tan sombría, ni tan bárbara, ni tan oscura como se ha dicho, y sobre todo como nos quisieron hacer creer los hombres y las mujeres del Renacimiento, y también los hombres y las mujeres de otras épocas. Evidentemente, decir que la Edad Media es sombría, oscura, es absolutamente una tontería. Lo digo cariñosamente, una tontería, una estulticia. Evidentemente ha sido, repito, una percepción bastante sombría que ha perdurado incluso hasta la actualidad, pero no es así. La Edad Media no es ni oscura ni bárbara. Todo lo contrario, la Edad Media, que comienza oficialmente tras la caída del Imperio Romano, finales del siglo V después de Cristo hasta finales del siglo XV, es una época rica en inventos, rica en filosofía, rica en teología, rica en artes, rica en ciencia, rica en pensamiento, en absolutamente en grandes ideas. Eso para empezar. En la literatura no hay un país europeo en la Edad Media que no se jacte, que no se enorgullezca de contar con alguna magna obra literaria o llena de gloria, de brillo o de esplendor. Fijaos, y vosotros que sois universitarios, gente muy culta, conocéis el poema de Miocid de finales del siglo de 1200, siglo XIII aproximadamente, o tenemos autores en la literatura medieval en España, en la madre patria, pues como Gonzalo de Berceo, con una obra muy linda, muy bonita, que se llama Milagros de Nuestra Señora. Tenemos al arcipreste de Hita con el libro de Buen Amor. Tenemos a don Juan Manuel, siglo XIV, con el libro del conde Lucanor. Y esta obra preciosa que nos recuerda que el tiempo pasa muy rápidamente, que el tiempo es efímero, que tenemos que aprovechar la vida, que es don Jorge Manrique, con esa obra maravillosa que dedica a su padre y que se llama Coplas por la muerte de su padre del siglo XV. Una belleza. Si nos vamos a Francia, país vecino, pues ahí tenemos una obra muy linda del siglo XI que se llama La Chanson de Roland, que es la canción de Rolando, que se atribuye al monje normando Turoldo, es del siglo XI también, y es una obra muy rica. En Italia, ¿qué podemos decir? Tenemos a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia en toscano, en la lengua vernácula, no en latín, sino en la lengua vernácula, que se consideraba una lengua vulgar, no en el sentido de lengua ordinaria, sino simplemente de una lengua que no es tan culta como el latín. Y tenemos otros contemporáneos suyos del siglo XIV, como Giovanni Boccaccio, que escribió esa maravillosa obra del Decamerón, y a Francesco Petrarca, que es un lujo tenerlo, porque estos autores ya no son ni españoles ni italianos, son absolutamente para todos, son universales. Y en Inglaterra no podemos dejar de mencionar o destacar a este autor maravilloso que se llama Geoffrey Chaucer. De él, la obra más conocida que tenemos de este autor del siglo XIV es Los Cuentos de Canterbury, que es una joya. Ahí se refleja, se retrata muy bien, pues todo lo que eran los estamentos sociales. Muy interesante. Y si hablamos de famosos inventos en la Edad Media, no podemos pasar, señoras y señores, la imprenta de Gutenberg a partir de 1140 aproximadamente. En la Edad Media se inventan las gafas con el uso de lentes convexas. En la Edad Media se inventa el astrolabio
para medir la distancia entre los objetos. En la Edad Media se inventan un montón de robots mecánicos alucinantes con unos resortes muy complicados y además el reloj mecánico en torno a 1300. También se inventa el molino, entre muchos inventos. Entonces, fijaos, no es una institución bárbara ni oscura. El que diga eso peca de estulticia o de ignorancia. Pero además voy con el argumento más importante. Las universidades no se crean en el Renacimiento. Las universidades no se crean en el siglo XVII. Las universidades no se crean en el siglo XVIII. Las universidades consolidadas como centros de saber y de aprendizaje se crean en la Edad Media. Así de claro, en la Edad Media. Pero fijaos, antes de que surja de manera cuasi oficial la universidad en la Edad Media, tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, en el siglo VIII después de Cristo, por encargo de Carlomagno, el emperador Carlomagno, el inglés Alcuino de York, que es un sabio, un erudito extraordinario, crea la Academia Palatina. La Academia Palatina como un centro de saber, como un centro de artes, como un centro de conocimiento. Y Alcuino de York crea la Academia Palatina inspirándose en la Academia de Platón y también en el Liceo de Aristóteles, que eran centros de conocimiento. Y naturalmente el conocimiento de la Academia Palatina se sustenta, está basado en los clásicos griegos y romanos. Es importantísimo, griegos y romanos. Fijaos que creemos muchas veces que los hombres y las mujeres del siglo XX y XXI hemos inventado la educación, metodología, ideas y pensamiento y no hemos inventado absolutamente nada. Nada. Así de claro. Hemos desarrollado, hemos contribuido, hemos añadido, hemos hecho algún aporte, pero la civilización y todo lo que tenemos ahora, incluido el concepto de familia, el concepto de derecho, el concepto de educación actual, eso ya lo crearon los griegos y los romanos. No hemos inventado absolutamente nada. Entonces, estas primeras academias del siglo VIII se sustentan en las ideas y en los pilares de los griegos y de los romanos, que es muy importante. Fijaos, ¿para qué Alcuino de York y para qué Carlomagno crean la Academia Palatina? Es muy sencillo, porque Carlomagno quiere funcionarios preparados, con talento, y que sepan gobernar, regir y apoyar a sus monarcas. Entonces, lo que hace es que en esa Academia Palatina se enseñen lo que se denomina tradicionalmente las 7 artes liberales. Y estas 7 artes liberales fueron extraídas de un autor tardo-romano del siglo V después de Cristo que se llamaba Marciano Capella y que luego se fomentan por muchos autores latinos como por ejemplo Casiodoro en el siglo VI después de Cristo. Entonces, ¿qué eran las artes liberales? Que es muy importante para todos nosotros como universitarios. Las artes liberales eran enseñanzas que se enseñaban a las personas libres y que no tenían nada que ver con los oficios mecánicos que desarrollaban o ejecutaban los siervos y los esclavos. Todavía en la Edad Media pues existía el concepto de esclavo. No nos tiene que sorprender, tenemos que empatizar y mirar la sociedad no con nuestros ojos, sino con los ojos de la Edad Media. La esclavitud era algo absolutamente normal. Y los esclavos y los siervos se dedican a todos esos oficios que implican utilizar las manitas. Pero hay otros oficios que son más intelectuales y que están en relación con las artes liberales y que, repito, se contraponen a las artes serviles o mecánicas propias de estos esclavos y de estos siervos. Las artes liberales se repartían en el trivium, como muchos ya sabéis,
que significa 3 vías en latín, y en el quadrivium, que significan 4 vías en latín. ¿Qué se enseñan en el trivium? Pues en el trivium se enseña gramática, que es fundamental. Fijaos que hoy en día en educación damos mucha importancia a la comunicación, saber expresarse, saber hablar, saber escribir es nuestra primera carta de recomendación. Resulta realmente tenebroso escuchar a una persona que supuestamente se dice que es culta y tiene un mal hablar, o se expresa de manera incorrecta o escribe todavía peor. Eso es una carta de presentación tremenda, es terrible, ¿no? Y dice muy poco sobre su persona. Entonces, la gente de la Edad Media se daba cuenta de que saber escribir, saber hablar era muy importante. Y eso ya es algo que viene de los griegos primero y después de los romanos. Entonces, la gramática es importante como una disciplina dentro del trivium. La gramática, después tenemos la retórica, que es el arte de hablar, y tenemos la dialéctica o la lógica. Y en el quadrivium, que es también lo que se enseña en esta Academia Palatina, se enseña aritmética, geometría, que constituye básicamente las matemáticas, se enseña la música, es muy importante, la música que ya nos viene de los griegos, pero no de los espartanos, que eran unos brutos, eran guerreros, nos vienen de los clásicos, la música como bienestar, como paz del alma y del espíritu. Y la astronomía, el conocimiento de los astros, de las constelaciones, para predecir lo que va a suceder, era importante. Bueno, pues eso es importante. El trivium, el quadrivium, con todas esas disciplinas que aglutinan, se enseñan en la Academia Palatina en el siglo VIII después de Cristo. Pero después, a lo largo de la Edad Media, van a aparecer otros centros de enseñanza muy interesantes. ¿Dónde va la gente a estudiar, a aprender, aparte de la Academia Palatina? Solo que la Academia Palatina era más elitista porque era o estaba destinada para los funcionarios de Carlomagno, para prepararlos. Carlomagno como emperador quiere gente preparada, quiere gente que sepa escribir, quiere gente que sepa hablar, quiere gente que sepa idiomas, quiere gente diplomáticos también. Entonces, obviamente necesita gente muy bien preparada y tiene esa visión. Carlomagno es un hombre absolutamente extraordinario, es un emperador con una visión inmensa y piensa que para que crezca su reinado, su imperio, obviamente tiene que tener y contar gente preparada. No hay nada más, fijaos, la gente mediocre nunca, jamás se rodea de gente de conocimiento. Pero la gente de talento, la gente que tiene visión, la gente humana, siempre suele rodearse, dejando su ego a un lado, de gente preparada. Y va a ganar, va a triunfar, porque al final los objetivos de esa persona se van a realizar con muchísimo éxito. Eso es lo que diferencia a un hombre extraordinario, a una mujer extraordinaria, de una mujer mediocre o de una mujer de un hombre mediocre, ¿no? Y Carlomagno se rodeó de gente muy preparada, realmente. Otros centros de enseñanza importantes en la Edad Media son las escuelas monásticas o monacales. Los monasterios son muy importantes, son centros de saber donde se acumula mucho conocimiento, mucho saber. Se imparten enseñanzas muy interesantes destinadas sobre todo a los futuros monjes. ¿Quiénes iban a ser monjes? Pues gente muy chiquitita, niños de a lo mejor de 8 o 9 años que ya se metían desde chiquititos en el monasterio, eran criados por los monjes y se les preparaba ya para ser futuros monjes. Y se les enseñaba lectura, se les enseñaba escritura, a copiar esos manuscritos maravillosos de carácter iluminado, se les enseñaba textos sagrados, se les enseñaba latín, canto, etcétera. Pero aparte de las escuelas monásticas, ¿dónde va alguien que quiera aprender? A las escuelas catedralicias, también llamadas escuelas episcopales. Y allí se enseña escritura, canto, latín, medicina, en algunas ocasiones, herboristería, etcétera. Muy interesantes las escuelas catedralicias porque van a estar directamente relacionadas con la universidad, con el surgimiento de la universidad. Tenemos también escuelas parroquiales, también llamadas presbiteriales. Y allí se enseña lectura,
escritura y sobre todo los rudimentos de la religión. Tenemos muchas más escuelas, ¿eh? Fijaos que en la Edad Media hay muchos centros de conocimiento y de saber. Hay escuelas municipales, tenemos escuelas privadas, tenemos gremios. En los gremios, ¿qué es lo que se hace? Se aprende un oficio, pues el oficio de carpintero, el oficio de charcutero, de carnicero, el oficio de molinero, es decir, oficios útiles y prácticos. Pero repito, esos oficios nada tienen que ver con las artes liberales para los hombres libres. Los oficios mecánicos son más para gente servil, más para esclavos, en la concepción medieval. Bueno, entramos en una cosa muy importante, señoras y señores, que os va a gustar mucho. En los siglos XI y XII, Europa occidental experimenta un renacimiento económico alucinante. 11 y 12. Hay un renacimiento, repito, económico alucinante. Las ciudades comienzan a florecer. Es muy importante. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que la sociedad se vaya haciendo cada vez más compleja. Y como se hace más compleja, se hace necesario el derecho escrito. Es decir, poner o escribir las leyes por escrito. Pero además, esta sociedad que se está haciendo cada vez más compleja por este florecimiento de las ciudades exige de las personas mayor preparación intelectual. ¿Por qué? Porque esta gente se necesita personas preparadas para que vayan a formar parte de las nuevas estructuras, fijaos, estructuras sociales, gubernamentales y religiosas que eran demandadas o redefinidas. ¿Se me escucha bien? Profesora, ¿se me escucha bien? Perfecto, doctor, perfecto, se le escucha. Perfecto, es que me ha salido una pantallita así de actualización de software y me ha asustado. Bueno, yo sigo entonces. Muy bien. Entonces, fijaos, aparte de que la sociedad en los siglos XI y XII se hace más difícil, más compleja, se necesita gente que sepa, que esté preparada. Hay mucho interés por el saber. Yo no sé qué opinaréis ahora mismo, todos sois profesionales, profesores, si creéis que los estudiantes tienen ganas a nivel mundial, ¿verdad? Tienen ganas de aprender, si hay mucho interés por la lectura, por el conocimiento, pero yo os digo una cosa como medievalista, en los siglos XI y XII hay muchísimo interés por el conocimiento. No os podéis imaginar, sobre todo entre los estudiantes, y cada vez hay más estudiantes que quieren aprender. La mayoría de ellos, curiosamente, se marcha a la península itálica. Se marchan a la península itálica. Les voy a decir por qué. Porque en la península itálica hay una especie de centros de saber muy importantes, hay escuelas urbanas y privadas muy importantes que se derivan de las escuelas catedralicias que se hacen muy notorias, se hacen muy populares y que atraen a estudiantes de todas partes de Europa. Muy importante. Eso quiero que lo sepáis. Entonces, digamos que el primer contacto de la institución como universidad está en la escuela catedralicia. La escuela catedralicia es muy importante, importantísima. Es la que más popularidad adquiere porque enseña muchas más disciplinas y porque poco a poco va aglutinando dentro de las escuelas catedralicias una serie de profesores que tienen mucha notoriedad en derecho, en medicina, en teología, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en los siglos XI y XII, esta institución, entre las muchas que hay, la escuela catedralicia, pues se está haciendo cada vez mucho más popular. De esta escuela catedralicia surge otra institución. Es muy importante que sigáis los pasos. ¿De acuerdo? De la Academia Palatina pasamos a la escuela catedralicia y de la escuela catedralicia hay como apéndice, se deriva, sale otra institución universitaria muy importante de carácter superior que se llama Studium Generale. Estudio General.
En latín, el plural sería studia generalia, estudios generales. Entonces, ¿qué es esta nueva institución, estudio general, que se deriva de esta escuela catedralicia, que ha sido también un centro muy popular de enseñanza universitaria? Bueno, pues el estudio general es un centro de grado superior que está abierto a cualquier estudiante de cualquier procedencia geográfica. Y en estas instituciones, en el estudio general, ¿qué es lo que se enseña? Las artes liberales, muy importante siempre en la universidad medieval. Las artes liberales, el trivium y el quadrivium. Teología, filosofía, derecho, medicina, retórica, gramática, matemáticas, música, astronomía, dialéctica, lógica. Eso es lo que se enseña en el estudium general, el estudio general. Fijaos, lo más interesante es que estos estudios generales eran los únicos centros de enseñanza que podían expedir u otorgar títulos académicos como magíster y como doctor, imaginaos, después de aprobar un examen oral. Hay muchos alumnos míos que me dicen, profesor, ¿por qué mi profesor tal y cual, en lugar de hacerme un escrito, un examen escrito, me va a hacer un examen oral? Y bueno, es tradición medieval. En la Edad Media los exámenes fundamentalmente eran orales al final y daban miedo, ¿eh? Os digo que daban miedo porque te preguntaban de todo, daban miedo. Os cuento tradicionalmente, los estudiantes que tenían que examinarse al día siguiente pasaban toda la noche con un santo rezando para que el examen oral culminase con éxito. Yo intenté hacer ese experimento en Salamanca una noche de invierno y me dio un miedo espantoso. Pedí permiso al deán de la catedral, le dije, mira, bueno, era conocido de un familiar mío, y me dijo, bueno, si tú quieres hacer eso para experimentar, yo le dije, bueno, era para saber qué sentían los estudiantes universitarios. Pasé toda una noche en vela, con el pie en una tumba, porque eso daba suerte, a ver cómo se sentía uno, qué reflexionaba, a ver qué se sentía y estando en vigilia y bueno, era un poco empatizar con las cosas que hacían los universitarios en ese momento. Ya sabéis, como dicen los monjes, que no hay sabiduría sin experiencia, nula sapientia sine experiencia. Entonces, fue una cosa muy interesante. Eso es lo que hacían los estudiantes, pasaban en vela toda una noche con el pie en una tumba, en una sepultura de un rey, de un noble fundamentalmente, y bueno, tratando de rezar o pedir ayuda, la gracia del Señor para que su examen oral al día siguiente fuera lo más exitoso posible. Después, lo más importante es que los estudios generales que imparten más enseñanzas, más materias que la escuela catedralicia y que reciben cantidad de alumnos de todas partes de Europa, lo más importante también es que están respaldados por una autoridad. Es importante, fijaos, que una institución esté respaldada por una autoridad es importante. ¿Cuál podía ser esa autoridad? El Papa. Indudablemente la figura más grande, más importante, era el Papa, pero también podía ser un monarca o un rey. Esto le daba mucho prestigio, mucha validez a la propia institución. Señoras y señores, dicen que el estudio general más antiguo en Europa es el de Bolonia, Italia, finales del siglo XI, 1088. Y yo creo que sí. Aunque hay una polémica al respecto, yo creo que el estudio general más antiguo fue el de Bolonia, Italia, indudablemente, sí, finales del siglo XI más o menos, y fue fundado por un grupo de estudiantes y profesores de escuelas de leyes privadas y urbanas, entre los que había, no os podéis imaginar, un jurista, pero prestigiosísimo en esa época, que se llamaba Irnerio. Irnerio, con otros profesores y los estudiantes, dijeron, venga, vamos a hacer un estudio general. Lo que más me entusiasma, y lo voy a decir con el corazón, lo que más me entusiasma de la universidad medieval es que se lo cocían los estudiantes y los profesores, los más importantes. Después entraron burócratas,
burócratas que han frenado la educación, que han metido la cuchara en la educación y que han hecho barbaridades. Los agentes principales de la universidad son los profesores y los estudiantes. Y así se hizo el acuerdo en la universidad medieval. Así de claro. Después empezamos ya a perder. Sois profesores como yo, estáis indignados con muchas cosas como yo, la burocracia que tiene muchas veces la universidad, la política, estos políticos que meten la cuchara en una institución que no les compete absolutamente para nada y que pierden la esencia prístina de lo que es la universidad. Es un centro de profesores y de estudiantes que se ponen de acuerdo y tienen como misión a aprender. Ese es el espíritu que se ha perdido. La libertad de cátedra, ni os cuento ya. El profesor actualmente no tiene libertad de cátedra absolutamente para nada. Y es una pena. Bien. Este estudio general de Bolonia se convirtió, como os digo, en uno de los más prestigiosos. Qué lindo sería irse a Bolonia realmente y intercambiar ideas. Como vais a ver, los centros de enseñanza medievales eran fundamentalmente un riquísimo intercambio de ideas y de conocimiento. Bueno, pues este estudio general de Bolonia se convirtió en uno de los más prestigiosos de la Edad Media, no me cabe la menor duda, y de alguna manera fue reconocido por el emperador Federico I Barbarroja, rey de los romanos y emperador del Sacro Imperio Germánico en 1158, a través de un edicto imperial conocido como Auténtica Habita. Os podéis imaginar que Bolonia fue respaldada por un rey de los romanos y del Sacro Imperio Romano-Germánico. Eso le dio una categoría, un respaldo, una importancia impresionante. Eso era marketing. No pensáis que hemos inventado el marketing. No hemos inventado nada, ya os lo he dicho. Ya había marketing entonces y muy fuerte y mucho mejor que ahora. Otro estudio en general muy prestigioso, otro centro de saber, es el de París, creado en 1150 por el obispo Robert de Sorbonne. Pero a partir de ahí es todo, imaginaos el interés por el conocimiento en la Edad Media. Empiezan a surgir muchísimos estudios generales. Por ejemplo, el de Oxford en 1167, Módena 1175, Vicenza 1202. Fijaos la evolución, que es muy bonita. Palencia en España 1208, Cambridge, Inglaterra 1209, Arezzo 1215, Salamanca, que es una universidad maravillosa, 1218, Montpellier 1220, Padua 1222, Nápoles 1224 y Toulouse 1229. Imaginaos, las más antiguas son del siglo XIII. Fijaos que nosotros los latinoamericanos, que tenemos universidades maravillosas, somos muy jovencitos. No tenemos ni 30 ni 40 años. Imaginaos, estas son del siglo XIII. Ha llovido mucho desde entonces, ha habido mucha tradición. Ahí está el espíritu, ¿no? La madre de las universidades en la Edad Media. No lo olvidéis. Cada vez que escuchéis a alguien decir que la Edad Media es oscura, bárbara, bueno, es para pegarle un bofetón así de claro, puro y duro. Bueno, ahora tenemos una polémica. ¿Cuál fue la primera institución que tuvo el nombre de universidad? Es difícil, para mí es difícil saberlo. La teoría general es que Bolonia es la universidad más antigua. Bueno, eso es discutible. Reconozco que Bolonia, como estudio general, sí fue la más antigua. Pero fijaos, se ha descubierto que la nomenclatura universidad, que viene del latín universitas, que significa universal, o es una corporación de profesores, dicen que la primera fue, os digo, París en 1231. Después Salamanca en 1254. Y después Oxford en 1231. Y una de las últimas, Bolonia, en 1338. ¡Qué polémica! 1338. Sin embargo,
es común decir que la universidad más antigua es la de Bolonia. Bueno, no vamos a entrar en polémica, pero sí me parecía honesto por mi parte deciros que hay una polémica. No entremos en el debate. Bolonia sí que tuvo un estudio general muy antiguo, prestigioso, maravilloso, gran intercambio de ideas. Eso es indudable. Bueno, entonces, las universidades, lo lindo de todo esto es que en la Edad Media se convierten en lugares de mayor producción intelectual e intercambio de conocimiento de ideas. Y ahí estaban los alumnos, señoras y señores, que se iban a convertir en las élites eclesiásticas y en las élites civiles. Imaginaos, pero además ir a una universidad significaba obtener un título. Y tener un título universitario en esa época era empoderarse. Empoderarse. Estamos en una sociedad que está masificada de gente titulada, es una pena, muchos abogados, muchos periodistas, muchos odontólogos, es decir, fábricas de títulos. Pero entonces el tener un título significaba un prestigio, acceder a grandes puestos de trabajo y a grandes honores. Repito, a grandes honores. Vamos a cosas anecdóticas muy lindas, muy interesantes. Yo quería contaros también cosas que os hagan soñar, divertiros también. Había universidades que tenían sus propios sistemas, hablamos de la universidad medieval, lógicamente, había universidades que desarrollaban su propio sistema de autoridad y de disciplina, es decir, que había cárceles en las universidades. Las universidades tenían sus propias celdas de detención. El profe que se porte mal, a la cárcel. El alumno que se porte mal, a una celda de castigo. Las universidades tenían su propio régimen de autoridad. Y no os creáis que en la Edad Media no se produjeron huelgas estudiantiles como ahora. Mira, cuando a mí me dicen que el marxismo se inventó en 1860, bueno, a partir del Capital, 40, con el Manifiesto Comunista, me tengo que reír. Como medievalista me río cuando me dicen que el feminismo se inventó en el 19 con las primeras reivindicaciones, yo me tengo que reír también. Me río sanamente. Porque feminismo hubo en la Edad Media. Puro y duro, con mujeres que reivindicaron sus derechos y tuvieron disputas con los varones, exactamente igual que ahora. Y hay textos. Y reivindicaciones de los campesinos por sus derechos sociales, por sus reivindicaciones de mejoras salariales y de trabajo, las teníamos en la Edad Media. Os digo, no hemos inventado nada. Nada. Y lo de las huelgas, hace poco, pues hubo, como sabéis, pues una serie de huelgas en la UNA, donde nuestros estudiantes se pusieron en pie de guerra, bueno, pues lógicamente organizando, participando en lenguas, pero en huelgas, perdón. Pero en la Edad Media, hablamos de qué siglo, pues 11, 12, 13, vamos a hablar del 13 fundamentalmente, había estudiantes y profesores que por motivos políticos, económicos y académicos dijeron, venga, todo el mundo a la huelga. Y os voy a poner dos ejemplos históricos para que veáis que no estoy soñando. Huelga de Bolonia, 1224, sonadísima. Huelga de París, 1229 también, unos años también, por motivos políticos. Los estudiantes salieron a la calle. Imaginaos, estamos en el siglo XIII. ¿De acuerdo? ¿A qué edad se entraba a la universidad? A los 14 años fundamentalmente. Había gente que entraba a los 12 años en la universidad. No os sorprenda. Normalmente a los 14 años es cuando se entraba en la universidad con cierto nivel de lectura, con cierto nivel de escritura. El profesor, se sentaba en esa silla elevada, majestuosa, que se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llamaba esa silla suntuosa donde se sentaba con autoridad, con el principio auctoritas para dar su clase el profesor? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabría decírmelo? Cátedra. Exactamente, muy bien, efectivamente, la cátedra.
La cátedra era esa silla majestuosa que si habéis ido a una universidad medieval, no sé, Salamanca o Oxford, están todas ahí. Bueno, es impresionante, ¿eh? Cómo están a una altura. A mí me encantaría, de verdad, a mí me encantaría realmente sentarme en una de esas sillas porque no es pues por cuestión de autoridad malentendida, sino simplemente de respeto. El profesor era un ser respetado, era quien te iba a formar, quien te iba a guiar en la vida, quien te iba a proporcionar un destino en lo universal. Era tan respetado que ese respeto, de alguna manera, se materializaba en esa elevación, que para algunos puede ser tonto y no es nada tonto. Había ese principio, ese respeto también en la cátedra. Y la cátedra servía justamente para dejar muy claro esa autoridad que tenía el profesor en relación con los estudiantes que lo escuchaban con una admiración infinita. De hecho, cuando el profesor terminaba su clase, los estudiantes aplaudían, aplaudían. Y muchos de ellos besaban al salir con todo el respeto del mundo la mano del profesor, simplemente como un signo de respeto y decir, mira, tú me estás enseñando, es valioso ese aporte, mal o bien me estás enseñando. Y eso se ha perdido muchísimo, lastimosamente, ¿no? Fijaos, ¿cómo se hacía el sistema de enseñanza en la universidad medieval? Que es muy interesante. Había una lectura en latín, porque eso sí, la enseñanza en todas las universidades se hacía única y exclusivamente en latín. Es decir, era la lengua franca y todos los estudiantes, no importaba si eran italianos, españoles o franceses, tenían que dominar y conocer el latín, porque las enseñanzas se imparten en latín. Entonces, había una lectio donde se lee un texto. Después de la lectura, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias de esa lectura, hay una disputatio. Disputatio no es una pelea, es un debate intelectual muy interesante acerca de si se ha comprendido o no un determinado texto, que puede ser de medicina, que puede ser de filosofía, que puede ser de teología o que puede ser de jurisprudencia. Es una lectura, una disputatio, un debate para ver si se ha entendido bien la lección. Fijaos, los estudiantes más pudientes, lógicamente, tomaban los apuntes en algunos pergaminos que se llamaban palimpsestos. Los palimpsestos estaban hechos de piel de oveja, estaban hechos de piel de cabra, estaban hechos en algunos casos de piel de vaca. Entonces se escribía y después se podía borrar con mucha facilidad para volver a escribir. Eso es lo que utilizaban los estudiantes medievales, pergaminos o palimpsestos. El papel en Europa era muy novedoso, no todos tenían papel y además era excesivamente caro, sobre todo los libros hasta la aparición de la imprenta, porque al comienzo de las universidades me vas a preguntar, profe, cuando no había imprenta, ¿y dónde se estudiaba? Se estudiaban en pecias. Las pecias eran apuntes o copias con letra muy pequeñita que se iban pasando de mano en mano hasta que ya quedaban absolutamente inservibles, ¿no? Los estudiantes permanecían en la universidad medieval muchísimos años, ¿eh? Fijaos, al terminar 4 o 6 años y tras superar un examen oral, el estudiante podía obtener el título de bachiller, después de 4 a 6 años aproximadamente. Pero después venía la especialización, es decir, en leyes, en medicina o en teología. Y eso se hacía en un magíster, en un máster, 4 o 6 años más, si no estoy equivocado. Y después, el que quería, o licenciado, puede ser magíster o licenciado, y el que quería ser doctor, pues tenía que estar, pues, ¿qué os puedo decir más? De 3 a 5 años más para hacer el doctorado. Y nuevamente, el candidato a doctor tenía que defender con éxito una tesis doctoral ante un tribunal de doctores. No hemos cambiado nada. La universidad actual tiene unos mismos patrones, los patrones de la Edad Media, exactamente igual. ¿Qué hemos innovado en la universidad? Nada.
Eso de licenciado ya existía en la Edad Media, eso de bachiller ya existía en la Edad Media, el título de magíster ya existía en la Edad Media, el título de doctor, eso existía en la Edad Media. No hemos innovado nada, absolutamente nada. Y se pasaban muchos años en la universidad, realmente, ¿no? Pero fijaos que había una cosa muy interesante. Cuando el que había obtenido el título de doctor, recientemente, el nuevo doctor tenía que hacer una fiesta por todo lo alto, una fiesta suntuosa, pero de lo más caro. Se dejaba no sé cuánto dinero, cuántos estercios o cuántas monedas o cuántos bizantinos en hacer esa fiesta que dedicaba a los doctores que le habían examinado su tesis doctoral. Y tenía que colmarlos de regalos. Esto durante muchos días. Es una tradición universitaria. Me vas a preguntar, profesor, ¿se ha mantenido esa tradición? Sí y no. No tanto así, no hay que hacer una fiesta tan larga para los doctores que nos han examinado, que de alguna manera nos están acogiendo como nuevos doctores, sino lo que es tradicional y lo que yo hice cuando defendí mi tesis doctoral en Europa, es que después de que el tribunal te dice, bueno, pues has aprobado muy bien tu defensa, tienes cum laude, 5 de 5, te podemos llamar doctor, te amparamos y te apoyamos, el nuevo doctor tiene que invitar a una suculenta cena o almuerzo a sus examinadores, que suelen ser 5 en una mesa europea, ¿no? A mí me tocó invitarlos, además, en una marisquería de La Coruña y bueno, digamos que me dejé más de 6 sueldos, pero bueno, la alegría del momento hizo que pudiera pedir un préstamo de unos, no sé, 7.000 euros, no sé, 40 millones de guaraníes más o menos, para una cena o un almuerzo ante doctores que eran, como yo digo, patas negras, eran de lo mejor que había en toda Europa. Y bueno, pues son 40 millones en una cena muy bien gastados. Y es tradición, es tradición. A veces me gustaría que en Paraguay se hiciera una pequeña gran tradición así también, ¿verdad? En fin, tradiciones muy lindas, muy bonitas, algunas han perdurado, pero no se han exagerado tanto, lógicamente, como lo que había entonces en la Edad Media. Fijaos, en los inicios de la universidad, la máxima autoridad universitaria era designada por el Papa, era designada por el rey, por un monarca, o era designada por el propio municipio. Se trataba del canciller o del cancelario. Antiguamente al rector se le llamaba canciller o cancelario. Fijaos que en las universidades católicas todavía no existe la figura de rector, sino de canciller. En algunas universidades norteamericanas no existe la figura de canciller, ni tampoco de cancelario ni de rector, sino de president of the university, que viene a ser una especie de rector. Depende de la universidad. Hoy en día hablamos de rector. Y este rector en la Edad Media era de alguna manera elegido por el claustro de profesores en la que también participaban representantes de estudiantes. Esto no ha cambiado. Como veis, la estructura jerárquica de la universidad moderna es muy parecida, análoga a la estructura de la universidad medieval. Los estudios se estructuraban en facultades y escuelas. Lógicamente, cada una de ellas estaba relacionada con un área específica del conocimiento. Los estudiantes, ¿cómo vivían? Vivían en colegios mayores, eso no ha cambiado. Vivían en residencias de estudiantes, eso no ha cambiado. Vivían en posadas, vivían en casas privadas que alquilaban habitaciones. Fijaos, y esto es muy curioso, si habéis leído los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, autor del siglo XIV que os mencioné antes, os vais a dar cuenta de que uno de los estudiantes de uno de los cuentos, que se llama, creo que era Nicholas, es estudiante de Oxford y alquila la habitación a un carpintero que es medio tonto. Digo medio tonto porque es tan ingenuo que al final lo va a engañar con su propia esposa. Está alquilando como estudiante una habitación. Eso para mí, desde el punto de vista sociológico y cultural, es importantísimo. Es una información muy importante que me hace corroborar que muchos estudiantes, pues que no tenían
mucho dinero, no tenían dónde alojarse, alquilaban habitaciones para poder estudiar, sobre todo estudiantes que procedían de otras zonas geográficas. Es un dato social, sociológico muy importante que aparece en una obra literaria de Raigambre. Fijaos, ¿estudiar en la universidad era accesible a todos? No, y nunca lo ha sido así, nunca. Hay universidades elitistas donde, por ejemplo, estudiar es imposible. La educación es elitista y lo era en la Edad Media, no penséis. ¿Por qué? Porque estaba destinada, eso es muy importante, a crear las élites de estas estructuras civiles y eclesiásticas tan complejas que ya estaban surgiendo en la universidad medieval o en la sociedad medieval en los siglos XI y XII. Entonces, interesa a gente, sobre todo, que proceda de buenas familias, como mantenimiento del status quo, como mantenimiento del establishment, como mantenimiento del poder fundamentalmente. Entonces, solían estudiar las familias de los nobles y de las clases altas. Ahora bien, ¿podían estudiar estudiantes humildes? Sí, siempre y cuando que pudieran recibir el apoyo financiero de instituciones religiosas. En ese sentido, las instituciones religiosas sí que han apoyado a estudiantes humildes a que estudien. Lo he visto en toda la vida y la Edad Media no era una excepción. Había instituciones religiosas, había benefactores, había monarcas, había nobles, había benefactores locales que sí, de alguna manera, ayudaban a los estudiantes más humildes a que pudieran estudiar, ¿no? Otros estudiantes muy cucos, cuando digo cuco, muy listos, muy letrados, decían, bueno, yo voy a hacer guau, que me voy a unir a una orden religiosa, bien sea carmelita, bien sea dominico, bien sea franciscano o agustino, y voy a residir en sus conventos mientras curso mis estudios. Si me interesa, me quedo en esa orden religiosa y si no me interesa, simplemente me voy. ¿Cómo sabemos esas cosas? Por la literatura también y por muchas documentaciones medievales. Otros estudiantes pobrecitos, pues como nuestros estudiantes paraguayos o no paraguayos, tienen que trabajar como mulas, tienen que trabajar muchísimo para poder cubrirse los gastos. ¿Y qué es lo que hacen los pobres estudiantes medievales, pobrecitos? Pues se hacen copistas, se hacen tutores, se hacen escribanos, tienen que buscarse la vida de alguna manera para poder sufragarse los gastos en la universidad, porque, repito, hay un interés abismal de los estudiantes, de gente joven, por estudiar en la universidad, sobre todo a partir de los siglos XI, XII en adelante. Pero no todo era estudiar en la universidad, no todo era seriedad. Había mucha juerga, había mucha jarana, había mucha fiesta, lógicamente era gente joven y los más dicharacheros, los estudiantes más dicharacheros, pues se convertían en músicos, iban de aquí por allá cantando músicas alegres por las calles, llevando una vida bohemia, alegrando la vida de las gentes y bueno, y recaudaban algún dinerillo que otro, alguna moneda que otro de la gente que les resultaban graciosos, ¿no? Y se apenaban de ellos también, pobrecitos. Esos cantantes pues se llamaban tunos o gallardos. Hoy en día, por ejemplo, en la Universidad Complutense, que es mi alma mater con La Coruña y otras universidades, pues había tunos y gallardos. A mí cuando entré en la universidad me dijo un estudiante de quinto año, ¿quieres ser un tuno y un gallardo? Hombre, a mí me hacía mucha ilusión porque estaban con la chica, estaban todo el día cantando en el bar, pero dije, mira, si yo me hago tuno gallardo, voy a estar todo el día de juerga marinera y no voy a estar estudiando. Así que con mucho lamento de rehusar la invitación, que yo me daba mucha envidia, pero me daba miedo estar todo el día, yo sé, pues estaban por ahí cantando de aquí para allá. Bueno, era gente muy alegre, pero muchos llevaban estudiando la carrera muchos años, entonces no quería que me pasara. Bueno, seguimos avanzando, salimos un poquito ya de la universidad medieval por el tiempo. Las universidades europeas sirvieron de modelo a América. Es decir, en Hispanoamérica, por ejemplo, vamos a hablar de Hispanoamérica, os voy a decir por qué. Las universidades no se crearon, lógicamente, en la Edad Media, como las europeas, sino, y hablamos de las más antiguas, en el siglo XVI. Las primeras universidades americanas no fueron creadas por Inglaterra, no fueron creadas por Portugal, ni nada parecido. Fueron creadas, y en esto me enorgullezco, si algo bueno hemos hecho los españoles en Hispanoamérica,
fueron hechas por el Imperio Español en la etapa virreinal. Inglaterra, Portugal y otras potencias europeas menores no fundaron ni quisieron fundar universidades en América. Eso está claro. En el continente americano, la primera universidad fundada fue la Universidad de Santo Tomás de Aquino el 28 de octubre de 1538, en Santo Domingo, República Dominicana. Después, fijaos, se fundaron muchas lindas, extraordinarias universidades en Hispanoamérica. Y los modelos para estas universidades hispanoamericanas nuestras, aquí, pues fueron Salamanca y Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque Salamanca y Alcalá de Henares eran entonces modelos de buenas universidades, de universidades entonces competitivas que atraían buenos profesores y atraían estudiantes de todas partes del mundo. Entonces sirvieron de modelo. Ahora vamos a repasar rápidamente la Universidad Española en los siglos posteriores, siglos XVI y XVII. Parece que la Universidad Española en el siglo XVI pues tiene niveles bastante brillantes, pero en el siglo XVII hay un proceso tremendo de aridez intelectual. Tanto así y decaen tanto la Universidad Española en el siglo XVII que se prohíbe estudiar fuera de España. Una barbaridad. En el siglo XVIII la universidad no es mejor, señoras y señores, es una universidad vegetativa, muy pobre y está muy aislada, lamentablemente, de la vida nacional. Pero esto hace que grandes intelectuales españoles, que están muy influidos por la cultura francesa, por la Ilustración, dicen, mira, vamos a dejar la Universidad Española, que en el 18 es un desastre, y vamos a hacer nuestras propias academias. Y ellos a sus academias las llaman sociedades de amigos del país. Y son auténticas instituciones de educación absolutamente brillantes, donde hay ideas de progreso, de avance, frescas que vienen de Francia. Y la gente opta por estudiar o aprender en estas academias o en estas sociedades de amigos del país que han sido hechas por intelectuales españoles afrancesados, porque la universidad es vegetativa. ¿Qué pasa en el siglo XIX? ¿Qué panorama tenemos en la Universidad Española en el siglo XIX? Hay guerras. Seguimos con las malditas guerras entre liberales, conservadores, y esto hace, lamentablemente, que la Universidad Española tenga o sufra un gran retroceso. ¿Qué es lo que hacen estos grandes? Porque siempre hay grandes hombres y grandes mujeres que apoyan la educación. Eso en el mundo entero siempre vamos a ver mujeres y hombres que dieron su vida por la educación. Pues España no es una excepción. Hay grandes hombres que dicen, bueno, vamos a crear una institución educativa que sea laica, que se aleje de este dogmatismo religioso que tanto daño ha hecho en España. La religión en España ha hecho mucho daño, muchísimo daño. ¿Por qué? Porque se ha hecho dogmática, excesivamente conservadora y ha criticado e impedido el progreso y el avance científico. Eso hizo mucho daño en España a la educación desde ese punto de vista dogmático. Pero hay hombres intelectuales más modernos, más progresistas, más cosmopolitas que dicen, mira, vamos a crear una institución laica, respetuosa con la Iglesia, pero laica, que sea una institución libre de enseñanza y que de alguna manera sirva de complemento a la Universidad Española y que forme grandes pedagogos y grandes pedagogas. Y lo consiguieron. Uno de los más admirados para mí fue el filósofo español, recordad el nombre, os lo pido por favor, Francisco Giner de los Ríos, un pedagogo absolutamente extraordinario, con una visión increíble, un hombre que quería hacer que España avanzara. Entonces, hoy en día España es un país moderno, entonces no lo era tanto, era un país bastante atrasado, pero este hombre quiere llevar a España a la altura de Europa y sacrifica toda su vida en ello. Lamentablemente, un hombre muy criticado por una derecha muy conservadora, una derecha muy recalcitrante. Es así, ¿verdad? En el siglo XX, el filósofo español José Ortega y Gasset, también este gran filósofo que estudia en Alemania, toma conciencia de que la universidad, señoras y señores, pues es muy importante, es un lugar de formación y de educación. Entonces, este filósofo, y os voy a recomendar un ensayo que él escribe en 1940, que es precioso, creo que no lo hace ni siquiera en España, lo hace en Argentina. Argentina ha sido un país siempre muy cariñoso en el sentido de que
ha alojado, ha albergado primero nuestros intelectuales paraguayos, que fueron muy bien acogidos en Argentina, como Elvio Romero, por ejemplo, Casaxia, por ejemplo, nuestro gran Augusto, fueron muy bien recibidos en Argentina. Los españoles fueron recibidos también bien en Argentina desde el punto de vista intelectual. Y José Ortega Gasset escribe, si no estoy equivocado, en Argentina, en 1940, un ensayo que se llama La misión de la universidad. De verdad que es interesante saber qué opina un filósofo sobre cómo tiene que ser la universidad. Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué dice un gran hombre sobre cómo tiene que ser la universidad? Bueno, pues José Ortega Gasset hace una reflexión sobre cuál tiene que ser la función de la universidad en la educación. Es decir, a qué debe aspirar, cuáles deben ser sus metas, cuáles deben ser sus objetivos y, sobre todo, qué relación tienen que tener con la cultura y con la sociedad. Mirad, algunas ideas de Ortega, para no aburriros mucho, pero son tan interesantes, de verdad, tan súper interesantes. Bueno, ya os cuento que alguien se enteró que iba a dar esta conferencia hoy aquí y ya me están hinchando y ya me están pidiendo lo mismo en 15 países diferentes, me están hinchando. Entonces, parece que hay interés. Bueno, Ortega dice, la universidad debe dotar al hombre y a la mujer de ideas claras y firmes. Fijaos que esa es una propuesta muy interesante. Tiene que dotar al hombre y a la mujer, es decir, a nuestros jóvenes, de ideas claras y firmes. Bien, tengo un mensaje de Marcia, ¿se me escucha bien? Ahora. Sí, doctor, se le escucha bien. Sí, perfecto, súper perfecto, bien. perfecto. Gracias, gracias. Entonces, muchas gracias, Javi. La universidad tiene que ser cultura. Y ahora vais a ver por qué es tan importante lo que dice este filósofo educado con los filósofos alemanes. ¿Por qué la universidad tiene que ser cultura? Porque, según Ortega, la cultura es un instrumento para la vida, es una herramienta para enfrentarse a la vida. Y tiene toda la razón, que es un hombre, una mujer, un universitario que no tenga cultura. Tú puedes estar en una mesa protocolaria con mucha gente y puedes ser un gran abogado, un gran odontólogo, un gran médico, un gran periodista, pero si no sabes cultura, te aseguro que el aislamiento y el ostracismo que vas a tener entre un grupo de hombres y mujeres de valía va a ser frustrante, muy frustrante. Entonces, la cultura es un instrumento sobre todo porque nos enseña a solucionar problemas en la vida. Otra idea de Ortega que al principio quería quitar esto, pero después dije, no sería justo, creo que merece la pena. La universidad tiene, fijaos, que permitir al hombre y a la mujer forjarse un destino auténtico que no le permita desviarse ni de su destino, ni de su camino, ni de su propósito en la vida. Fijaos qué cosa más bonita. O sea, la universidad tiene que ser mi guía, nuestro guía, que la universidad me sirva no solamente para aprender cosas, sino dame un propósito en la vida. No hagas que me pegue un tiro un día, que me frustre, que me amargue. Dame un propósito en la vida, porque Ortega es maravilloso porque dice, mira, las ideas no son tan importantes. La realidad no es tan importante. La vida es importante. Si os dais cuenta, lo que dijo es tan sencillo, pero tan verdadero. Es decir, ¿qué le importa al hombre? Su vida. Si tú tienes una vida y eres un ser proyectivo, tú tienes que pensar, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? O sea, yo tengo que ser feliz, yo tengo que hacer algo. Nadie me va a decir qué destino me voy a forjar. Y tengo una vida, me guste o no me guste, he venido aquí obligado. No he venido a la vida porque haya dicho, quiero vivir, he venido obligado. Y ahora que me habéis dado una vida, pues tengo que, como dice Ortega, ocuparme de ella. Por eso la vida para Ortega es todo en su filosofía, absolutamente todo, todo. No es tu vida y tu circunstancia. Entonces, la universidad que sea, pues que te marque un propósito en la vida para ser feliz. Ortega dice que tenemos que ser feliz, hombres y mujeres. Otra cosa que os va a sorprender. Ortega dice que el hombre y la mujer en la universidad no tienen que ser especialistas. Fijaos.
que no seamos solamente especialistas en nuestro área de conocimiento. Mira, yo soy un médico experto en fémur y en no sé qué, yo soy informático experto en inteligencia artificial, yo soy un entomólogo experto en hormigas, pero no hormigas cualquiera, hormigas rojas que tienen 2 patas y que se llaman 24 porque matan en 24 horas. A la pucha, Ortega dice, sois unos bárbaros, sois unos cavernícolas, lo dice así de claro, bárbaros. ¿Por qué? Porque uno sabe solo de su especialidad, pero no sabe de todas aquellas nociones elementales que van a completar su unidad vital, su destino en la vida, su propósito. Entonces tiene toda la razón. Los americanos son un malísimo ejemplo. Malísimo y pésimo ejemplo. Y yo he vivido en Estados Unidos y encuentras a gente, sí, es capo, yo soy capo en la rueda, no sé qué, número tal, y sí. ¿Y qué sabes? ¿Tú sabes dónde está Paraguay? Sí, está en China. Así te dicen. Bueno, a mí me decían, ¿de dónde eres? Pues mira, yo soy español. Ah, y por la calle y por la carretera nacional de México, ¿dónde llego a España? Bueno, yo pensaba, ¿es una broma? ¿O es que este bobo me está haciendo la pregunta en serio? Me la estaba haciendo en serio. Oye, en España tenéis canillas y grifos, tenéis autos, pero tú eres bobo o eres bobo. Preguntas de ese tipo me molestaban un montón, pero un montón. Es decir, esa especialidad hace del hombre un bobo, un bárbaro, un cavernícola. Entonces tenemos todos, tenemos que saber de nuestro área y también tener nociones elementales que nos sirve para completar nuestra unidad vital como seres humanos. Yo estoy de acuerdo en eso. A lo mejor hay personas, con todo mi respeto, que no lo están, pero yo pienso que lo que decía Ortega tiene mucho sentido. También Ortega es un visionario. Fijaos que las ideas que él escribe son del 20 y del 30. 20 y 30. Imaginaos su contexto. Él dice que la universidad tiene que adaptarse a la sociedad, a lo que necesita la sociedad. Y tiene que pensar qué tipo de profesionales o qué tipo de profesiones necesita la sociedad. Tenemos que ser prácticos. En ese sentido, Ortega Gasset es un hombre extraordinariamente práctico. Bueno, fuera de España, ¿qué piensa la universidad en Europa? Bueno, pues en el siglo XX, ¿qué le interesa a los europeos? ¿Qué disciplinas? Les interesa la teología. A los europeos les interesa mucho estudiar teología, no creáis que no. La teología, ¿por qué? Porque cultiva la tradición de la religión bíblica para la salud del alma. Al europeo le interesa, al europeo universitario, le interesa la jurisprudencia. ¿Por qué? Lógicamente sirve al bien público mediante la ordenación de la comunidad. Tiene sentido. Al universitario europeo le interesa la medicina. ¿Por qué? Porque sirve a la salud, sirve al bienestar corporal del individuo y, por supuesto, sirve a la higiene de la población. Fijaos que en la Edad Media, la gente de la Edad Media pues era muy cochinota. Lo digo así muy suavemente, suavecitamente, era muy cochinota. Los romanos no, ¿eh? Los romanos como imperio, yo soy prorromano, tenía una limpieza, una pulcritud y una higiene extraordinaria. A los únicos que les perdono son a los vikingos. Los vikingos eran coquetos a más no poder. Les gustaba bañarse los sábados. Los sábados era el día donde se acicalaban y se bañaban, pero toda la semana se vestían muy bien, hombres y mujeres. A los demás, a los anglosajones, a los demás europeos, les parecía una barbaridad tanta limpieza y tanta pulcritud, ¿verdad? Pero en fin, de ahí todas las enfermedades que había. Bueno, ¿qué más les interesa? La técnica porque sirve al bienestar de la vida empírica mediante el dominio de las fuerzas naturales con la finalidad de que puede construir un mundo mejor, un mundo circundante que de alguna manera elimine ciertas barreras al hombre. Y eso es lo que les interesa, esas disciplinas, a los europeos en general. Vamos al plan Bolonia, que es muy interesante. Bueno, el plan Bolonia. El plan Bolonia es una cosa muy sencilla. Ha tenido éxito, no ha tenido éxito, ha tenido críticas, ha tenido sus los que han apoyado y sus detractores, en fin. Bueno, a mediados y finales del siglo XX, la mayoría de las universidades europeas comienzan a plantearse la necesidad de tomar caminos comunes, de evitar la rivalidad y la competencia entre ellas, y de buscar la unidad
y de ayudarse mutuamente. Fijaos que las universidades europeas eran muy rivales, las unas con las otras, súper rivales. Pero un día alguien, una serie de ministros, dicen, ¿por qué? Somos todos europeos. ¿Por qué no nos unimos? Dejamos de rivalizar, que son tonterías. Mira, Bertrand Russell, el filósofo, dijo una cosa tan bonita que lo apunté en mi agenda. Dijo, el amor es sabio, el odio es tonto. ¿Qué cosa más bonita? El amor es sabio y el odio es tonto. Y eso es lo que más o menos lo empalmo con el Plan Bolonia. Vamos a dejarnos de rivalizar, de insultarnos, de criticarnos, vamos a unirnos para que todos los estudiantes puedan intercambiar, puedan ir de una universidad a otra, que puedan reconocerse las titulaciones y que los profesores también puedan viajar de una universidad a otra para intercambiar ideas. Entonces, esta idea dio el proceso de Bolonia. Y este nombre de proceso de Bolonia dio paso a una especie de declaración de Bolonia que fue un acuerdo del 19 de junio de 1999 que firmaron 99 ministros de educación de diferentes países de Europa, justamente en la ciudad italiana de Bolonia. Entonces, esta declaración, ¿qué hizo de bueno? Pues creó un espacio europeo de educación superior. De esta declaración salió un proyecto. Este proyecto se le llama Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Y qué acciones o qué ideas propone este Espacio Europeo de Educación Superior? Lo que os acabo un poquito de anticipar, sobre todo que haya créditos ECTS, que son European Credit Transfer System. Estos créditos permiten fomentar los intercambios de movilidad en programas internacionales como Erasmus. Fijaos que un año completo de estudio equivale a 60 créditos ECTS. Un año son 60 créditos. Después, ¿qué se pretendió dentro de este marco de educación o de espacio europeo de educación superior? Bueno, pues que las titulaciones se reconozcan rápidamente. Si tú vienes de España, país europeo, y quieres estudiar en Francia, país europeo, pues reconoce la titulación de España, si es que va a ser similar. No seas tan burocrático como antes. Y que en España, el que venga de Italia o de Francia o de Alemania, pues bueno, reconócele rápidamente, sin más burocracia, su titulación para que pueda hacer un máster, por ejemplo. Después, esto que se llama, y que aquí hay en Latinoamérica también, porque de alguna manera lo que tenemos aquí lo hemos traído de Europa, ¿verdad? Eso de decir ahora, título de grado, ya no decimos licenciado, ¿eh? A mí esta mañana una amiga mía que trabaja conmigo me dijo, mira, ¿me puedes enviar tu título de posgrado, de grado y tal? No me dijo de licenciado, me dijo de grado. Sí, claro, porque ahora las titulaciones allí son de grado y posgrado. ¿De acuerdo? Entonces, los títulos de grado en Europa tienen entre 3 a 4 años, es importante que lo sepáis, y ya los títulos de posgrado, de especialización, máster y doctorado, entre 1 y 2 años. Ya dependerá, lógicamente, de cada universidad. Hay másters que son propios, que tienen 1 año, y hay másters que son oficiales, tienen 2 años porque conducen directamente ya después al doctorado. Pero lo más importante del Plan Bolonia, aparte de que se reconozcan los títulos, es que haya movilidad de estudiantes, movilidad de profesores y movilidad de investigadores. Pero ha tenido sus críticas, ¿Cuál de ellas? Pues han dicho que de alguna manera la universidad pública se ha puesto al servicio de una manera mercantilista de la universidad privada, en el sentido de que, de la empresa privada, en el sentido de que la empresa privada te dice, mira, necesito ingenieros tal. Entonces la universidad pública o privada dice, pues mira, quitamos estas ingenierías y ponemos las que nos está pidiendo la empresa privada. Eso también es negativo. A lo mejor la empresa privada, que es típico, dice, no, en su sabiduría capitalista liberal, dice, no, pues eso de las humanidades, la filosofía, el latín, el griego, el inglés antiguo, la teología, no sirve de nada, pues darle menos reconocimiento y darle menos importancia y os la vais quitando. Pucha, eso no puede ser tampoco. Y eso es una crítica que se le ha hecho también al Plan Bolonia, que se ha ido
o supuestamente mercantilizando, vendiéndose, por no decir una palabra peor, a la empresa privada. Una crítica, ¿de acuerdo? Que yo comparto. Bueno, y ahora, fijaos, que me estoy extendiendo más, me estoy entusiasmando demasiado. Una gran pregunta, chicos y chicas, señoras y señores, profesores y profesoras, amigos todos, ¿cuál debería ser el papel de la universidad en el siglo XXI? Yo he recabado la opinión de muchos expertos. He puesto la mía propia también. He preguntado, ¿qué pensáis, compañeros, de lo que tiene que ser la universidad en el siglo XXI? Bueno, pues algunos han dicho formar estudiantes que tengan una educación integral que transforme la sociedad. Eso me parece muy lindo. Realmente el estudiante universitario tiene que transformar para bien la sociedad, evidentemente. Después, internacionalizar a los estudiantes, eso es muy importante, estoy de acuerdo. Los estudiantes tienen que tener una visión global. ¿Por qué? Porque ya no van a trabajar a nivel local. Es una locura, es una tontería. Van a tener que trabajar a nivel global, porque nos guste o no, el nuevo orden mundial está abocado a una globalización. Tenemos que preparar a los estudiantes a salir de sus nacionalismos, de su localidad, de sus terruños, y prepararlos también para que ellos sean capaces de trabajar a nivel internacional y que lo hagan competitivamente, que no se sientan inferiores, que no se sientan acomplejados, que lo hagan a la misma altura que los demás. Y es importante conocer otros estudiantes universitarios internacionales, otras culturas, enriquece muchísimo, y compartir nuestra cultura paraguaya con los demás enriquece indudablemente a los demás. Otra idea muy sugerente o muy engaging, o como dicen los ingleses, muy cautivadora, es educarles en un entorno multicultural. Mirad, os digo una cosa, cuando yo vivía en Estados Unidos, el racismo allí es terrible. Es terrible el racismo, que hay gente que te dice, no, yo no quiero trabajar con chinos, no quiero trabajar con afroamericanos, no quiero trabajar con hispanos, no quiero trabajar con judíos. Había gente que te decía eso y lo ponía en su escrito, no quiero trabajar con ciertas etnicidades. A mí me parecía una barbaridad, me ofendía, pero bueno, es lo que hay, tengo que escuchar y callarme. Pero yo creo que hay que trabajar con todas las culturas, porque enriquece y te da más oportunidades, muchísimas más oportunidades, ¿verdad? Y hay que prepararlos para que puedan trabajar con un alemán. Lo bueno de Paraguay es que somos un país de migrantes, un país cosmopolita, un país abierto, un país muy cultural. Los paraguayos somos siempre hijos de, si no somos coreanos, ucranianos, italianos, españoles, portugueses, es decir, somos descendientes. Entonces tenemos la suerte de que hablamos otros idiomas y conocemos otras culturas. Lamentablemente, no todas las personas piensan así ni tienen esa suerte que tenemos nosotros. Y encima somos un país bilingüe. Bueno, hay que animar a los estudiantes que estudien idiomas. Estudiar idiomas ya no es una opción, sino una obligación. ¿Por qué? Porque los empleadores piden no ya el típico conocimiento de inglés. Antes hacía una entrevista escrita, una entrevista oral, ya no es así, se ha puesto más duro el listón. Ahora se piden ciertas titulaciones dentro del marco del espacio europeo, B1, B2, C1, C2. Las titulaciones de idiomas norteamericanas, yo os voy a ser sinceros, no sirven. No sirven y no son prácticas. A menos que quieras estudiar en los Estados Unidos en alguna universidad y quieras hacerte el GMACT o el que sea, el TOEFL, no sirven en ninguna parte. Lo que sirve son estas titulaciones B1, B2, C1, C2, que son las que suelen pedir todos los empleadores. Son las oficiales en estos momentos. Bueno, os lo digo a efectos prácticos también. Entonces, que sepan idiomas nuestros jóvenes en los pensus que tienen, en sus sílabus, si ya tienen inglés, tienen portugués, tienen guaraní también, son cuantos más idiomas, lógicamente, mejor. Yo propondría, y esto se hace en muchas universidades ya muy competitivas, que algunas titulaciones se impartan en inglés. En España, cosa impensable, se imparten las titulaciones en inglés.
Los que quieran inglés, inglés, los que quieran inglés, español, las dos, y los que quieran español, español. Pero ya se hacen en inglés, un inglés muy competitivo. Eso es sorprendente cómo ha evolucionado la Universidad Española también, ¿no? No os cuento el resto de universidades europeas que están más avanzadas que la española. Titulaciones en inglés, pues prácticamente todas, casi todas, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos con impartir alguna titulación en inglés como alternativa, de verdad que sería muy interesante en nuestro país, aquí en Paraguay. Después, preparar a nuestros estudiantes a que resuelvan conflictos, ser proactivos. Resolver conflictos es importante. Prepararlos para servir, servir a la sociedad, engrandece, humaniza. Proporcionarles cultura, ya voy a terminar, no quiero extenderme mucho. Cultura, la cultura es importante, no importa si eres médico, no seas un médico frío, no seas un médico inhumano. Yo es que tengo una batalla contra los médicos terrible. No seas inhumano, que luego vas a venir a mí, a los filósofos, llorando porque te vas a morir, pidiendo consuelo ante la muerte. Os lo digo así de claro, frío y duro. Vais a venir científicos llorando al final, no sabiendo cómo morir, pidiendo un poco de consuelo filosófico, después de haber pensado que el hombre no tiene alma, después de haber actuado de una forma muy fría. La cultura humaniza al hombre. La filosofía, el cine, el arte, es importante que todos accedamos a la cultura, igual que los humanistas, señoras y señores, a los que aprecio muchísimo que están aquí, a los que los humanistas como yo, aprendamos ciencia también. La ciencia es importante, ciencia médica, ciencia del derecho, ciencia de la economía, es importante. Tenemos que saber también de todo para, como decía nuestro gran Ortega, que en paz descanse, cumplir nuestro destino en este mundo y ser mejores personas y mejores hombres. Hay científicos que son muy duros, son muy inhumanos, tratan mal a la gente. Los he visto en todas partes del mundo. Y tienen un paciente que sufre, tienen familiares que sufren. No le puedes decir de buenas a primeras, tienes un cáncer y te vas a morir. No le puedes decir eso, porque un día tú también vas a tener miedo. Los médicos, os doy mi palabra de honor como asesor filosófico de muchos de ellos, en muchas otras cuestiones, los he visto llorar en mi hombro, porque pedían, ¿cómo puedo morir en paz? En mi hombro los he visto llorar. Os doy mi palabra de honor, tratando de enseñarles cómo morir bien, sin sufrimiento y aceptar que la muerte tiene que llegar y que te tienes que morir pacíficamente. Los he visto llorar en mi hombro, después de haber sido personas muy duras en la vida. La cultura nos humaniza y nos plantea temas muy complicados, la muerte, la soledad, la vida, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Preparar a nuestros chicos a un mundo global, creo que ya lo he dicho con mucho cariño. Después, la extensión universitaria, creo que hay que fomentarla. La investigación, tenemos que trabajar más en investigación, abrir las puertas a la inclusión, a la diversidad. Yo creo que hay personas que tienen algún problemita de X, cualquiera, pero tienen derecho a estudiar también. Vamos a darles la oportunidad, vamos a abrirles las puertas de la universidad. Seguramente que tienen mucho que aportar humanamente, espiritualmente, profesionalmente, ¿no? Y que la universidad pues sea un espacio para el arte, para la danza, para la discusión, el debate. No tengáis miedo, que nuestros estudiantes no tengan miedo de opinar. Si tú eres marxista y comunista, no tengas miedo, simplemente defiende con autoridad y argumentos por qué tienes esa ideología. Si tú eres de derechas o sustentas tal partido político, está muy bien, respetuoso, susténtalas con inteligencia, debate. Nunca lo hagas con el insulto, hazlo con el respeto siempre, hazlo con argumentos. Si eres ateo, defiende tu ateísmo. Si eres católico, defiende tu catolicismo, pero siempre en el marco del respeto. Para eso está la universidad. No olvidéis la palabra clave en la universidad medieval, disputatio, un debate que nos acerque a todos a la verdad. Y con esto, con mucho cariño, doy mi pequeño, humilde aporte a esta conferencia. Muchas gracias, profesora. Muy emocionado, casi con lágrimas. Muchas gracias. Agradecido, querido maestro, ¿verdad? Por tanta
por tanto conocimiento, ¿verdad? Realmente acá en nombre de mis autoridades, en nombre del profesor doctor Rodolfo Perruchino Galeano, gratitud y reconocimiento al profesor doctor José Antonio Alonso Navarro, la universidad y nuestra misión. Muchísimas gracias, doctor. Esto en propias manos le voy a hacer llegar. Y a todos los que nos han acompañado, usted nos ha dado la puerta para el siguiente taller que justamente trata del enfoque inclusivo en la educación superior. Maravilloso. Sí, va a ser por también el doctor en educación superior de la Universidad Autónoma de Madrid, el doctor Daniel Yahari. Así que muchísimas gracias, doctor. Nosotros sabemos